todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Danilo Octavio Ramírez Fernández, médico residente en infectología pediátrica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema muy importante respecto a pacientes pediátricos, correspondiente a Streptococcus pneumoniae, sus mecanismos de resistencia y estado actual de la resistencia. De entre los objetivos a tomar en cuenta, vamos a revisar los principales mecanismos de resistencia del Streptococcus pneumoniae, vamos a revisar el estado actual de la resistencia antibiótica para la optimización de la terapia empírica inicial y posteriormente dirigirla según el patrón de susceptibilidad de acuerdo al manual del CLSI. En cuanto a este neumococo, vamos a decir que es la segunda causa de neumonías adquiridas en la comunidad que requieren hospitalización solamente por debajo de las causas de tipo viral, donde más del 95% de todos los episodios de neumonía clínica y más del 99% de muertes por neumonía que sufren los niños menores de 5 años en todo el mundo se ven en países de bajos y medianos recursos, ¿no? Es por ello que es un tema muy importante, ya que nosotros estamos incluidos dentro de esto. En las Américas, la incidencia de las infecciones por el neumococo es de aproximadamente 358 por cada 100.000 niños menores de 5 años, ¿no? Y se dice que entre las causas de muerte por infecciones neumocócicas, la neumonía representa un 81% y las meningitis en un 12% aproximadamente. Es importante saber la introducción de los distintos tipos de antibióticos a lo largo de estos años frente a este tipo de germen y sobre todo la resistencia que se ha podido ver cronológicamente a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, si es que nosotros tomamos en cuenta la resistencia de cada uno de estos antibióticos, tendríamos que saber qué tipo de mecanismos de resistencia son los que se han estado dando frente a este neumococo. Es por ello que si es que nosotros queremos hablar acerca de los mecanismos de resistencia, como se observa en esta imagen, hay múltiples y para cada uno de los antibióticos ya mencionados. Pero cabe recalcar que deberíamos de tomar mayor importancia en los mecanismos de resistencia relacionados a los beta-lactámicos, ya que continúan siendo la terapia de elección frente a este germen, ¿no? Entonces, hablar de estos beta-lactámicos es hablar acerca de la disminución en cuanto a la afinidad por la presencia de mutación de la proteína ligadora penicilina o la PBP que se han podido evidenciar en este tipo de germen, ¿no? Esta mutación que se ha observado por la presencia de las PBP1A, PBP2X y PBP2B. Ahora, para hablar un poco acerca del mecanismo de resistencia a esta alteración de PBP o proteínas ligadoras a penicilina, vamos a poder evidenciar esquemáticamente que se van a dar por modificación del sitio blanco, ¿no? O modificación. Esta modificación se ha podido observar por la mutación de este sitio blanco o de estas PBP, que a la larga lo único que han traído es la resistencia por la disminución de esta afinidad a los antibióticos o a los diferentes tipos de antibióticos, como se puede observar en la imagen. Entonces, hablar sobre la resistencia a estas PBP es hablar de la mutación que se ha podido observar en estas proteínas ligadoras a penicilinas con la aparición de estas PBP1A, PBP2X y la PBP2B, que lo único
que han traído es evitar que el antibiótico haga su efecto a nivel de estas proteínas ligadoras, ¿no? Si es que nosotros queremos hablar acerca del mecanismo de resistencia relacionado al fenotipo MLSB, que corresponde a la presencia de macrólidos, lincosamidas y estreptograminas del grupo B, tendríamos que hablar de dos mecanismos de resistencia específicamente, ¿no? Uno de ellos por la presencia del gen MEF-F, que lo que ha causado es una sobreexpresión a nivel de las bombas de flujo, produciendo una disminución en cuanto a la concentración intracitoplasmática de este antibiótico y posteriormente observando su resistencia frente a este germen, ¿no? Y el otro mecanismo a tomar en cuenta sería la alteración enzimática que se ha podido observar en este mecanismo de resistencia por la presencia de un gen denominado ERM. Este gen ERM, que va a actuar a nivel ribosomal, a nivel de la subunidad 23S, lo que me va a causar es un proceso de metilación, lo que me ocasionaría el mecanismo de resistencia para este tipo de antibióticos, ¿no? Si es que nosotros queremos hablar acerca de los mecanismos de resistencia correspondientes a las fluoroquinolonas, lo que tendríamos que tomar en cuenta inicialmente es que estas fluoroquinolonas van a actuar a nivel del ADN. Este ADN, el cual cuando hay algún tipo de mecanismo de resistencia frente a estas fluoroquinolonas, va a estar alterado o va a producirse una mutación frente a estas cadenas de ADN. Esta mutación frente a estas cadenas de ADN, ocasionadas por genes a nivel de la topoisomerasa 2 por el GIRA y por la topoisomerasa 4 por parte del par C y par E, lo único que van a hacer es de que este antibiótico ejerza su efecto frente a estas topoisomerasas por los cambios de aminoácidos encontrados, evitando así la muerte celular y evitando así de que esta bacteria continúe haciendo su efecto, ¿no? Entonces, si es que nosotros queremos hablar acerca de otro mecanismo de resistencia, tendríamos que hablar acerca de las tetraciclinas, ¿no? Entonces, estas tetraciclinas, como nosotros ya sabemos, ejercen su acción a nivel ribosomal también, ¿no? Por difusión simple a nivel de la subunidad 30S, evitando la síntesis de proteínas. Pero, cuando nosotros vemos resistencia a estas tetraciclinas, vamos a ver que ya no va a haber esta inhibición de síntesis de proteínas. Esta inhibición de síntesis de proteínas se va a ver evitada por la presencia de una proteína, que es la proteína TET-M, que va a cumplir la función de protección a nivel de la diana, a nivel del ARN, produciéndose así esta protección ribosómica mediante la presencia de esta TET-M y evitando que estas tetraciclinas inhiban la síntesis de estas proteínas, ¿no? Ahora, si es que nosotros queremos hablar sobre los mecanismos de resistencia relacionados al trimethoprim sulfametoxazol, nosotros tendríamos que tomar en cuenta que este trimethoprim más sulfametoxazol va a hacer su efecto a nivel del metabolismo del ácido fólico, ¿no? Entonces, este trimethoprim va a ejercer su efecto hacia el dihidrofolato reductasa, posteriormente inhibiendo y causando alteración en cuanto al metabolismo del ácido fólico, ¿no? Pero, ¿qué pasa si esta dihidrofolato reductasa está alterada o mutada genéticamente? Lo que va a causar es que este trimethoprim no ejerza su efecto en este dihidrofolato reductasa y el metabolismo del ácido fólico continúe produciéndose la resistencia frente a este antibiótico.
Entonces, una vez que nosotros conocemos los principales mecanismos de resistencia frente a los diversos tipos de antibióticos utilizados para este tratamiento de neumococo, nosotros tendríamos que tomar en cuenta cuál es nuestro estado actual frente a este tipo de resistencia. Entonces, a lo largo de los años se vienen realizando múltiples estudios, uno de estos publicados en la revista peruana de pediatría en el año 2017, donde nos habla acerca de la resistencia antibiótica y la distribución de los distintos serotipos de Streptococcus pneumoniae en el Perú, nos ayuda a evidenciar la resistencia antibiótica frente a las cepas de Streptococcus pneumoniae y las concentraciones mínimas inhibitorias en nuestros pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, en este estudio se pudieron evidenciar dos cosas. La primera es que la penicilina continúa siendo la terapia de elección en casos de infecciones respiratorias o cepas no meningias, ya que se ha observado una alta tasa de sensibilidad hasta un 92%, ¿no? Y lo otro que se pudo evidenciar frente a las cefalosporinas de tercera generación es que estas cefalosporinas de tercera generación en cepas meningias van a ser un antibiótico de primera elección, pero dada a su alta tasa de resistencia hasta un 22%, deberían de ir asociadas a vancomicina, ya que para cepas meningias como terapia empírica inicial se recomendaría su uso para evitar el fracaso terapéutico y posteriormente a los resultados del cultivo desescalar dependiendo del patrón de sensibilidad, ¿no? En la actualidad, para el año 2022, gracias al grupo de investigación de neumococo, se ha podido evidenciar en esta gráfica o en este estudio de que la susceptibilidad frente a las penicilinas aún continúa vigente, ¿no? E incluso se compara frente a la cefalosporina de tercera generación. Es por ello que la terapia de elección actualmente se debería de tomar en cuenta por parte de el uso de las penicilinas como la terapia de elección para cepas no meningias, ¿no? Como se evidencia en esta gráfica. Si bien es cierto, también esta gráfica nos evidencia una alta tasa de resistencia que se ha podido observar a lo largo de estos años frente a los macrólidos, que en este caso se evidencia por la citromicina en tasas hasta de un 79% y a la clindamicina con tasas de resistencia hasta en un 68%, ¿no? El cual nos ayudaría de alguna manera a evitar su uso excesivo y evitar su uso como terapia de elección frente a este tipo de patología, ¿no? Ahora, si bien es cierto, también se puede evidenciar la alta tasa de susceptibilidad con el cloranfenicol para las cepas no meningias, se debería de tomar en cuenta de que el cloranfenicol es un bacteriostático y en comparación con la penicilina aún continúa siendo la terapia de elección y de que solo en casos de alergias a la penicilina se podría optar por el uso de cloranfenicol. Ahora, si es que nosotros queremos evidenciar
la mejor terapéutica frente a cepas meningias, de acuerdo a los patrones de sensibilidad, o como terapia empírica inicial, nosotros vamos a poder evidenciar que estas cepas meningias tienen una alta tasa de susceptibilidad frente a las cefalosporinas de tercera generación, en este caso a la ceftriaxona. Es por ello que la terapia inicial está dada por cefalosporinas de tercera generación. Pero cabe recalcar que si bien es cierto hay una alta tasa de sensibilidad o susceptibilidad frente a estas cefalosporinas, también hay una alta tasa de resistencia frente a estas cefalosporinas. Es por ello que en los casos de terapia empírica inicial frente a cepas meningias, lo que se recomienda es que estas cefalosporinas vayan asociados a la vancomicina como terapia empírica inicial y que posteriormente, dependiendo del patrón de susceptibilidad, se desescale para un manejo más adecuado. Entonces, una vez que nosotros ya conocemos los mecanismos de resistencia y la terapéutica ideal o de elección frente a este tipo de patógeno, tendríamos que tomar en cuenta también ciertas implicancias terapéuticas para el uso de estos antimicrobianos, los cuales van a ser evidenciados del manual del CLSI. Este manual del CLSI tiene ciertas recomendaciones para el uso de estos betalactámicos, en los cuales nos menciona en realizar idealmente microdilución en agar Müller-Hilton más sangre lisada de caballo, y si es que no hubiera disponibilidad, lo que se debería hacer es tamizar con disco de oxacilina de 1 microgramo, ¿no? Ahora, este tamizaje en disco de oxacilina lo que nos va a ayudar a identificar es lo siguiente. Primero, si es que tenemos un halo mayor a 20 milímetros, deberíamos de considerar como sensibles a estos betalactámicos. Pero si es que nosotros encontráramos un halo menor o igual a 19 milímetros, lo que se sugiere es asociar al uso de concentraciones mínimas inhibitorias para reportar el grado de susceptibilidad para estas penicilinas, ¿no? Estas concentraciones mínimas inhibitorias asociadas a su patrón de sensibilidad van a ser distintas para cada uno de estos antibióticos y sobre todo para los diferentes tipos de etiología, ya sea meningias o no meningias. Los mix van a ser diferentes para tomar en cuenta en cuanto a la susceptibilidad de estos, ¿no? Ahora, otro de los puntos a tomar en cuenta es de que ya que venimos teniendo una alta tasa de resistencia frente a los macrólidos y a las lincosamidas, lo que se sugiere es de hacer un estudio más exhaustivo respecto a este tipo de antibióticos. Es por ello de que se trata de verificar o evidenciar el fenotipo MLSB en este tipo de antibióticos.
¿Y cómo se va a identificar este tipo de fenotipo? Mediante el uso del DITES para neumococo. Lo que hace este estudio de DITES para neumococo es identificarme el tipo de fenotipo, ya sea si es que es salvaje, si es que hay sensibilidad tanto a la clindamicina como a la eritromicina, si es que es una cepa inducible con algún tipo de resistencia a la eritromicina, o si es que es de tipo constitutivo y hay resistencia a ambos tipos de antibióticos. Entonces, este estudio se va a realizar en agar Müller-Hilton, el cual nos va a identificar lo siguiente. Por ejemplo, en esta primera imagen, lo que nos ayuda a identificar es la susceptibilidad tanto a la eritromicina como a la clindamicina, ¿no? ¿Y cómo yo puedo decir que es susceptible? Puedo decir que es susceptible a la presencia del halo que se va a poder evidenciar en cada uno de estos antibióticos. Ahora, si es que nosotros queremos hablar de algún tipo de resistencia inducible, ya sea en este caso, en esta segunda imagen, lo que nos va a poder evidenciar es de que si es que en nuestro antibiograma apareciera una eritromicina resistente y una clindamicina sensible, para yo poder evidenciar este grado de susceptibilidad, o si es que hay algún tipo de resistencia inducible, como se puede observar en la imagen, deberíamos de observar que el halo de la eritromicina está disminuido, a diferencia del halo de la clindamicina que se puede evidenciar. Esta resistencia va a estar dada por el gen MEF, el cual va a estar implicada las bombas de flujo, como ya se ha podido evidenciar en las láminas anteriores, ¿no? Ahora, si es que nosotros encontráramos el halo de la clindamicina disminuido de tamaño, nosotros vamos a poder decir de que también hay un fenotipo inducible, el cual me está causando por la presencia de un gen, en este caso el gen ERM, el cual me va a inducir a esta represión en cuanto al halo de la clindamicina, el cual me va a evidenciar de que clindamicina, a pesar de que en el antibiograma saliera susceptible, fenotípicamente se va a manifestar como con resistencia inducible y no sería una terapia de elección frente a este tipo de germen por la presencia del gen ERM que me da este fenotipo inducible, ¿no? Ahora, si es que nosotros encontramos tanto a la clindamicina como a la eritromicina sin un crecimiento en cuanto a su halo, lo que nos va a poder evidenciar es de que hay un fenotipo constitutivo y hay una resistencia para ambos tipos de antibióticos, ¿no? Lo cual me ayudaría a decidir de que tanto eritromicina como clindamicina no serían opciones en cuanto a mi terapéutica. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos en cuenta estas indicaciones propuestas por el CLSI, nosotros tendríamos que dirigir nuestra terapia
frente a estas neumonías bacterianas inicialmente, como ya se ha podido evidenciar en los estudios, con penicilinas. Si es que estas penicilinas tienen un MIC menor o igual a 2 para cepas no meningias, lo ideal es iniciar la terapéutica con penicilinas, como ya se ha podido evidenciar en la charla, ¿no? Entonces nuestra terapia de elección sería por parte de penicilinas, ya sea por vía endovenosa o por vía oral, dependiendo del grado de severidad, ¿no? Estas indicaciones, cabe recalcar, se dan en pacientes con neumonías no complicadas. Ahora, para pacientes que presenten una sensibilidad intermedia o resistente con concentraciones mínimas inhibitorias mayores a 2, tenemos dos opciones. La primera opción es de usar ampicilina a altas dosis para de alguna u otra manera reprimir el efecto bacteriano por altas concentraciones a estas penicilinas, o en todo caso usar la terapia con cefalosporinas de tercera generación, ya sea la ceftriaxona o la cefotaxima. También tendríamos que tomar en cuenta de que si es que nosotros estamos frente a algún tipo de alergia a los medicamentos ya mencionados, o si es que hubiera algún tipo de resistencia frente a los medicamentos tomados en cuenta inicialmente, se podría optar por terapia alternativa, ya sea con el uso de fluoroquinolonas, lincosamidas o glicopéptidos. Pero lo que se ha podido evidenciar a lo largo de la exposición es de que tenemos una alta tasa de resistencia, ya sea a las lincosamidas, motivo por el cual no debería ser una terapia electiva si es que se tomara la decisión del inicio de terapéutica con este tipo de agente antibacteriano. Y en cuanto a las quinolonas, hacer mención de que se ha visto una alta tasa de resistencia con el uso persistente de este tipo de fármaco, motivo por el cual tampoco debería ser una de nuestras opciones terapéuticas de primera elección para el tratamiento de este tipo de germen. Ahora, en cuanto al tratamiento de las neumonías, también tenemos que tomar en cuenta la duración en cuanto a este tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, se dice que la duración de este tipo de agentes se da entre 5 a 7 días en neumonías no complicadas, o en todo caso hasta que el paciente esté afebril durante 5 días en casos más graves, ¿no? Otro de los puntos a tocar es respecto a la respuesta terapéutica que vamos a tener frente a nuestros antibióticos de primera elección, ¿no? ¿Cómo yo saber que mi terapia antibiótica está surtiendo efecto y hay una adecuada respuesta terapéutica? Entonces,
para nosotros evidenciar esta respuesta terapéutica, lo que tendríamos que hacer es evidenciar la evolución de nuestro paciente durante las 24 a 48 horas posteriores a la instauración de este tipo de terapia antibiótica, ¿no? Entonces, posterior a estas 24 a 48 horas, si yo observo una falta de mejoría, lo que yo podría plantearme es lo siguiente: si es que hay un diagnóstico alternativo asociado a mi enfermedad por neumonía, por Streptococcus pneumoniae, si es que mi cobertura antibiótica es ineficaz por la dosificación que estoy dando, o si es que hay algún tipo de resistencia, o si es que hay algún tipo de desarrollo de complicaciones frente a este tipo de patología, ¿no? Entonces, bajo el contexto de tener una respuesta adecuada dentro de las 24 a 48 horas, yo ya no me plantearía estos puntos, pero de lo contrario, si es que aún observara desmejoría en mi paciente a las 48 horas, debería de tomar en cuenta estos 3 puntos a tocar, ¿no? Si es que nosotros queremos hablar acerca del tratamiento sobre cepas meningias, como ya se había evidenciado en los estudios, nuestra terapia empírica inicial debería ir enfocada en el uso de la cefalosporina de tercera generación asociada a la vancomicina, ¿no? Esto como terapia empírica inicial. Posteriormente, si es que nosotros encontráramos la susceptibilidad a nuestro Streptococcus pneumoniae, ir desescalando dependiendo del grado de susceptibilidad, y esto se va a poder evidenciar por la presencia de las concentraciones mínimas inhibitorias que se van a poder evidenciar en el manual del CLSI, ¿no? Entonces, en mi antibiograma, si es que nosotros tenemos un paciente que presenta una concentración mínima inhibitoria menor a 0.06, nosotros podríamos desescalar nuestra terapia empírica inicial y continuar nuestra terapia con penicilina a altas dosis, o en todo caso continuar con nuestra terapia con nuestra cefalosporina de tercera generación, ¿no? Ya sea la ceftriaxona o la cefotaxima. Ahora, si es que nosotros encontramos en cepas meningias resistencia a la penicilina por la evidencia de una concentración mínima inhibitoria mayor a 0.6, lo que nosotros podríamos hacer en estos pacientes es dar nuestra terapia con ceftriaxona o cefotaxima a altas dosis de acuerdo a su dosis máxima, si es que nosotros tuviéramos cepas con cefalosporinas resistentes, ya sea intermedio o alto, nosotros tendríamos que evidenciar que estamos frente a concentraciones mínimas inhibitorias mayores a 1 o mayores a 2 microgramos por mililitro. Entonces, si nosotros estamos frente a este tipo de patógeno, lo que nosotros vamos a hacer es continuar nuestra terapia con vancomicina asociado a la cefalosporina de tercera generación, ¿no? Ahora, ¿qué cantidad de días se opta por dar tratamiento en este tipo de pacientes?
Se dice que la terapia debería ir entre 10 a 14 días aproximadamente, y en casos de que el paciente presente algún tipo de desmejoría o algún tipo de falla terapéutica, deberíamos asociarlo a rifampicina, ¿no? Esta asociación a rifampicina debe darse en los casos que el paciente sea cefalosporina resistente y de que haya algún tipo de falla terapéutica. ¿Y cómo yo podría evidenciar que hay algún tipo de falla terapéutica? Yo podría evidenciar de que hay algún tipo de falla terapéutica y dar rifampicina si mi paciente parece que, a pesar de haber recibido vancomicina entre 48 a 72 horas, no evoluciona favorablemente. Si es que mi paciente, después de 48 a 72 horas, no se observa negativización en cuanto al líquido cefalorraquídeo, a pesar de estar dando tratamiento adecuado. O si es que yo evidencio, posterior a la culminación de tratamiento, que en mi líquido cefalorraquídeo aún continúa habiendo mayor cantidad de 30% de neutrófilos, o hay disminución en cuanto a la glucosa, ya sea a nivel de líquido cefalorraquídeo en relación con mi glucosa sérica, o en todo caso si es que el paciente fue tratado con dexametasona. Estos puntos deberían ser tomados en cuenta si es que yo deseo optar por asociar a mi terapia rifampicina, ¿no? Cabe recalcar que esta rifampicina no debería de sustituir ninguno de los dos antibióticos ya mencionados, que son la vancomicina y la ceftriaxona, que esta rifampicina debería ser como terapia adicional o asociada a este tipo de tratamiento, ¿no? A las conclusiones que llegamos en esta ponencia, vamos a decir de que la resistencia antimicrobiana para Streptococcus pneumoniae está aumentando en todo el mundo, y esto se ha podido evidenciar en los múltiples estudios que se han venido realizando en esta ponencia, donde, si bien es cierto, aún observamos una alta sensibilidad por parte de las penicilinas en cuanto al tratamiento de cepas no meningias relacionados a este agente, también se ha podido evidenciar la alta resistencia en cepas meningias, ya sea de tipo intermedio, relacionados a las cefalosporinas. Esto nos ayuda a evidenciar de que la mejor terapéutica inicial empírica en pacientes con meningitis se debería plantear con el inicio de la asociación de una cefalosporina más vancomicina para evitar la falla terapéutica y posteriormente ir desescalando dependiendo del patrón de susceptibilidad. Otro punto a tocar es de que a lo largo de los años se han venido dando múltiples resistencias antimicrobianas, y que actualmente nuestro país viene teniendo una alta tasa de resistencia asociado a la acitromicina y a la clindamicina, llevándonos a la conclusión de que estos dos tipos de medicamentos antibióticos no deberían de ser tomados como terapia de primera elección
para el tratamiento de nuestros neumococos. Para determinar la relevancia clínica real de los neumococos fármacos resistentes, deberíamos de hacer nuevos estudios en grandes poblaciones para tener como objetivo comprender el impacto in vitro de la resistencia antibiótica, ya que si bien es cierto, nosotros podemos saber que a lo largo de los años hemos tenido el aumento de múltiples antibióticos resistentes, deberíamos de optar por también saber los mecanismos por los cuales se dan este tipo de resistencias, asociados a tener en cuenta el uso de test adicionales para la identificación de la resistencia in vitro que se pudieran estar dando con estos antibióticos. Por ejemplo, con el uso del D-test, el cual me ayuda a identificar la resistencia in vitro de la clindamicina o la eritromicina. Los programas mundiales continuos de vigilancia neumocócica, las campañas de vacunación y el uso prudente de antibióticos actuales nos ayudarán a limitar la propagación de clones de neumococos resistentes a los antibióticos, ya que poco a poco se ha ido evidenciando que conforme uno hace la racionalización y el uso adecuado de estos antimicrobianos, se ha podido limitar esta propagación y posteriormente evitar la multiplicación de la resistencia antibiótica. Sin más que agregar a esta ponencia, doy gracias por su presencia y espero las preguntas por parte de ustedes. Muchas gracias.